El presidente Jimmy Morales responsabiliza de la crisis con la CICIG a Naciones Unidas mientras espera que las Cortes se pronuncien respecto a varias acciones planteadas por la revocatoria de visas del personal de la Comisión Internacional. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Crisis CICIG, pero antes los dejo con la nota del día. 21 organizaciones aglutinadas en el Frente Articulador manifestaron su preocupación porque el gobierno de Guatemala no quiere acatar el fallo de la Corte de Constitucionalidad que obliga a resolver controversias con CICIG por medio de Naciones Unidas. Exigieron a los magistrados de la Alta Corte resolver los amparos presentados y colocaron frente a la CC carteles con esas demandas. Con las acciones planteadas se busca frenar la expulsión de los investigadores de CICIG y certificar lo conducente en contra de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. Que no dejen pasar el plazo de las 72 horas. Y creemos que es parte de la responsabilidad de la Corte el que entre a conocimiento todos los diversos amparos que se han presentado. Es una acción del gobierno para autoprotegerse y en ese caso, con esa visión, todos somos enemigos del gobierno. A la Corte de Constitucionalidad promover la ejecución del amparo que otorgó el 16 de septiembre de 2018 que permite el ingreso del comisionado Velázquez y ordena al gobierno de la República ajustarse al convenio signado con la ONU para resolver controversias con la CICIG. Las organizaciones también demandaron al Ministerio Público actuar de oficio en contra de los funcionarios que han negado el ingreso al país a Iván Velázquez y que ahora quieren expulsar a parte de su equipo de trabajo. El Pleno de Magistrados de la CC se reunió por la tarde, pero se desconoce si conocieron los recursos relacionados con la CICIG. El vocero de la institución dijo desconocer cuándo podrían resolver los amparos, mientras este viernes a las 12 horas vence el plazo que el gobierno dio a trabajadores de CICIG para que abandonen el país. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Crisis CICIG. Estamos hablando de todo lo que ha ocurrido ya esta semana desde que se publica aquel comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores que da a conocer que 11 investigadores y abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ya no tenían visas de cortesía y que tenían 72 horas para abandonar el país. ¿Qué ha pasado? Ya lo hemos visto, reacciones de diferentes sectores, también acciones legales que han presentado algunas organizaciones y parece que todo terminará en la Corte de Constitucionalidad. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Crisis CICIG. Damos la bienvenida a nuestro analista Daniel Hering. Muy buenas noches. Buenas noches, Ben. También tenemos vía telefónica al diputado del Congreso de la República, el diputado Manuel Conde. Muy buenas noches, diputado. Muy buenas noches, un placer participar en su programa por esta vía. Vamos con la primera pregunta para el diputado Manuel Conde. Su reacción a todo lo que ha ocurrido desde el martes, este plazo de las 72 horas que se vence mañana viernes y las distintas acciones que han presentado diversas organizaciones sociales que reaccionan ante el anuncio del organismo ejecutivo, diputado. Yo tendría una reacción no solo a partir de las acciones que se han planteado en los últimos días, en la última semana, sino yo tendría una reacción a partir de lo que ha acontecido desde hace más de un año, en donde ha quedado evidenciado de manera muy clara la falta de diálogo entre dos partes que suscribieron un convenio, una de ellas el Estado de Guatemala y otra las Naciones Unidas por medio de su secretario general. Me parece sumamente extraño, primero, que el Foro Mundial de las Naciones, que tiene que abogar por la paz del mundo y el que promueve la paz en el mundo, no tenga capacidad de diálogo con un Estado miembro como es Guatemala. No es correcto, no es justo, no es viable, no es necesario que nuestro país se encamine o esté viviendo una crisis jurídica y política y que tengamos que agotar las instancias de una Corte de Constitucionalidad y que tengamos que hacer un debate jurídico y político frente a un tema que podría resolverse perfectamente y debería de ser así por medio del diálogo y la resolución de controversias. El convenio suscrito entre Guatemala como Estado y el secretario general de Naciones Unidas establece que cualquier diferencia entre las partes debe ser resuelta en forma directa. ¿Cómo va a ser posible Usted dice que el diálogo entonces no haya funcionado?
¿Por qué no ha funcionado el diálogo? ¿Es solo responsabilidad de Naciones Unidas, según su opinión? No, es responsabilidad de las partes. Si la obligación es de las partes firmantes del convenio, pero tengo que recordar algo. El Estado de Guatemala planteó al secretario general una inconformidad, no quiero pormenorizar, pero fue una inconformidad. Y pasó un año sin que hubiese respuesta del secretario general, lo cual es, de verdad, es absurdo. De verdad, no lo entiendo, que el diálogo, que la diplomacia, que la intermediación efectiva, porque en la diplomacia caben los buenos oficios, cabe la posibilidad de que alguien pueda mediar, pueda aproximar, que hayan pasado más de un año y que estemos viendo que el tema de un comisionado no se resuelve por la vía directa, que estemos viendo a un Estado ejerciendo y tomando medidas, actuando dentro de los ámbitos que le corresponden, negando visas, declarando non grato a un funcionario, y el diálogo y el acuerdo y la voluntad de las partes, creo que en este momento me veo obligado a reiterar el llamado al secretario general de Naciones Unidas, a sus equipos, a los representantes de Naciones Unidas en Guatemala, y por otro lado, al señor presidente Morales, a su señora canciller, a su embajador ante Naciones Unidas. Señores, las controversias se resuelven creativamente por medio del diálogo. Ahora, ¿por qué no ha habido diálogo? Esa falta de voluntad, ¿qué la provoca? ¿Por qué nosotros como sociedad tenemos que estar inmersos en una crisis jurídica y política y meter a una institución como la Corte de Constitucionalidad a un desgaste innecesario? Porque dos partes no pueden dialogar y resolver creativamente un conflicto. Eso es lo que yo reaccionaría en este momento frente a la situación que impera. Ahora, diputado, usted ha dicho esto es un diálogo de sordos en algún momento porque nadie ha puesto de su parte hasta este punto al que hemos llegado. La Corte de Constitucionalidad, mucha expectativa de lo que pueda decir. ¿Qué podemos esperar de lo que hable o decida la Corte y la reacción del gobierno? Bueno, la Corte de Constitucionalidad, que se volvió una corte de conocimiento de materia infinita, a la Corte de Constitucionalidad llega hasta el fallo en un cilindro de gas. No, la Corte de Constitucionalidad es el cuerpo jurídico colegiado que debe velar por el cumplimiento del orden constitucional y debe de proteger a individuales o colectivos que se sientan afectados en sus derechos constitucionales. La Corte de Constitucionalidad es eso. Ahora, ¿cuál es el manual de vida institucional del país? La Constitución de la República. Y la Corte no puede ir más allá, ni se puede quedar corta en la necesidad de garantizar que lo establecido en la Constitución se cumpla y se pueda ejercer. En este caso, vemos que el Estado toma medidas. El presidente actúa, define y dirige política exterior. La Constitución le manda a hacerlo. Hay medidas administrativas que el gobierno también puede tomar. Ahora, que venga un particular, que venga una asociación o una organización a impugnar esas decisiones, está bien, que pasen por la revisión constitucional, pero la Corte no puede ir más allá de lo que la Constitución establece y define como funciones del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de las garantías individuales de los guatemaltecos. Una pregunta, Daniel. ¿Cómo estás, diputado Conde? Le habla Daniel Herring. Mire, dos preguntitas. La primera, ¿no será que sí hubo diálogo y lo que pasa es que no le gustó la respuesta del secretario general al presidente Jimmy Morales? Porque le dijo en reiteradas ocasiones que él seguía confiando en Iván Velázquez. Ante la queja de Iván Velázquez, lo que le ha dicho el secretario general es que sigue confiando en Iván Velázquez. Yo creo que la respuesta sí se dio. Una cosa es que el diálogo no lleve a donde quiera el presidente Morales que lleve. Y si esto es así, y esa es mi segunda pregunta, ¿por qué entonces quitarle las visas a los investigadores? ¿Qué tiene que ver eso con Iván Velázquez, que siempre ha sido la queja fundamental del presidente? ¿Por qué se va ahora contra investigadores cuando Iván Velázquez ya está físicamente fuera del país? Bueno, voy a responder la primera pregunta. Creo que el diálogo, si usted bien dice, se dio
hubo una posición del secretario general diciendo que él seguía confiando en el comisionado Velázquez, pero hasta ahí llegó. No se actuó más allá de eso y quedó en un limbo jurídico, político, internacional la situación del comisionado Velázquez. No, diputado, quedó nombrado, reafirmado como comisionado por parte del secretario general, que según el convenio es el que tiene que nombrar al comisionado. Bueno, entonces se da un conflicto de instituciones jurídicas, que es ¿cuál? Que es lo contenido en un convenio, en donde el señor comisionado Iván Velázquez no es ni un agente diplomático ni un funcionario de Naciones Unidas. Él es una persona contratada por las Naciones Unidas para cumplir la función de comisionado del secretario general. Sí. El Estado de Guatemala lo declara non grato en ejercicio pleno de su derecho de declarar non grato a un agente internacional o a un funcionario internacional o en fin, de acuerdo al convenio que se rige por la Convención de Viena y lo tiene como marco referencial. Bueno, se da el conflicto de intereses y de figuras jurídicas. A ver, pero ¿me puede responder por favor a la segunda pregunta? Y es ¿por qué ahora? Porque, digamos, podemos estar en desacuerdo con su interpretación jurídica y ya el licenciado Barrios, que ya está aquí con nosotros, nos lo podemos ampliar con él. Pero concretamente, y usted es político y la pregunta que le estaba haciendo es de conveniencia política, ¿por qué ahora contra los investigadores? ¿Por qué los investigadores tienen que sufrir un pleito que en principio siempre se nos explicó que era entre el presidente y el comisionado? Le voy a decir, primero, ese es mi criterio y salvo mejor opinión, pero mi criterio es que las visas vencieron y el Estado de Guatemala tiene el legítimo derecho de renovar o no unas visas y tiene el legítimo derecho de decidir. Sí, pero es un acto político. ¿Cómo interpreta el acto político? Bueno, vamos a una pausa, diputado, vamos a una pausa, un corte y regresamos con esta conversación. La etiqueta SF Crisis CICIG. Luego de la pausa que seguimos analizando el escenario para cumplirse las 72 horas del plazo que da el Ministerio de Relaciones Exteriores. Regresamos a Sin Filtro en la etiqueta de la noche, SF Crisis CICIG. Vía telefónica tenemos al diputado Manuel Conde. La pregunta que le hacía a Daniel, que de la conveniencia política, el por qué ahora los investigadores de la comisión, diputado. La pregunta que me hacía Daniel es la siguiente: si este es un accionar político o si es una acción política. Efectivamente que es una acción política. La relación entre Guatemala y Naciones Unidas son relaciones político-internacionales. ¿Qué quiero decir con ello? Hay una controversia sobre un tema, porque las demás agencias de Naciones Unidas funcionan perfectamente, pero sobre un tema, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, hay una controversia política internacional entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas. El presidente de Guatemala plantea el incidente, su canciller lo reafirma, su embajador lo comunica al secretario general y empieza el accionar político. Ahora, la no renovación de visas es una acción política, jurídica dentro del marco de las funciones que le corresponden al Ejecutivo. Preguntémonos, cuando Hugo Chávez o cuando Venezuela saca a funcionarios de Naciones Unidas, es una acción política internacional. Sí. Cuando Nicaragua saca funcionarios de Naciones Unidas, cuando Putin saca funcionarios de Pero la justificación, diputado, o sea, la justificación de esa acción política, usted dice, el resto de organismos de Naciones Unidas no tenían ninguna controversia con el Estado de Guatemala, propiamente con el presidente de la República. En el caso de CICIG, bueno, hay un proceso en curso, hay una investigación que muchos dicen afecta al círculo íntimo del presidente de la República. Allí acciona el presidente, entonces se puede decir hay un conflicto de intereses, hay una acción política, pero también hay una justificación que no queda muy clara y que nosotros quisiéramos conocer todos los argumentos y elementos de eso, y no se ha dado a conocer todo ese tema. Pero al ver esta acción política que usted reconoce, también tenemos que ver que tras de eso hay una reacción por un proceso, una investigación que se está dando. La investigación no se va a interrumpir. Si esa investigación la hace el Ministerio Público, no la hace CICIG. CICIG puede venir como a coadyuvar, puede ayudar en investigación
puede aportar algunos elementos que muchas veces su capacidad técnica de investigación es muy pobre. Si no es con colaborador eficaz no logran nada. Pero la investigación no se va a interrumpir, el proceso no se va a interrumpir, el Ministerio Público tiene la legitimidad en la acción penal. El tema internacional con Naciones Unidas está en este momento sometido a una conflictividad que debe ser resuelta. Y eso debe ser resuelto por un compromiso, tanto del Estado de Guatemala como de Naciones Unidas, por la vía de la resolución directa de esa controversia. La acción política, sí, porque los temas migratorios pasan y se definen a partir de decisiones de carácter político. Usted quiere pedir una visa y un determinado Estado decide si le da la visa o no. Esa es una decisión diputado, política. perdón que le interrumpa. La pregunta era, y yo creo que ya podemos seguir adelante porque está volviéndose muy circular esto, pero la pregunta era sobre su juicio de la razón. Teniendo en cuenta lo que usted dice, ok, su postura es que está dentro de sus facultades. Perdone que le explique mejor la pregunta. Usted dice, está dentro de sus facultades políticas. Yo creo que no tiene razón, pero esa es su posición, está bien. Pero el hecho de que cuando el pleito que nos explican es entre el presidente Iván Velázquez, ahora se tome una acción de facto contra los investigadores, tiene que tener una interpretación de su parte, que es político y que sabe a qué está jugando el presidente. ¿Por qué lo hace el presidente? ¿Quiere sentarse a negociar con la ONU? ¿Quiere meter presión para que pase algo? ¿Quiere retrasar los casos? ¿No está afectando esto a los casos al quitar a investigadores y a mandatarios de la CICIG? A ver. El que dice que es de facto es usted. Pero ¿Cómo? para mí que la decisión del presidente, el que está diciendo que es una acción... No, sí, lo estoy diciendo yo. Es Daniel. Pero está haciendo algo para que tiene una intencionalidad política. Mi pregunta era sobre su juicio de esa intencionalidad política. Escuchemos al diputado. Diputado Conde. Yo lo que estoy diciendo es, Daniel dice que es una decisión de facto. Para mí no. Es una decisión legítima dentro de las facultades del organismo ejecutivo. Eso ya de lo poder expliqué dar yo. o no, o mantener o no una visa. Eso es el soberano derecho de cualquier Estado. Y eso no está en discusión. Ahora, la controversia, mire, o escuchen mejor dicho, incrementar las acciones, claro que sí, si es que esto es la política es ejercicio de poder. Las Naciones Unidas tienen un determinado poder en el ámbito de las naciones, el Estado de Guatemala tiene poder en el ámbito de sus funciones, y esos son ejercicios de poder político, no le podemos llamar de otra forma. Y si a mí como Estado no me gusta, si a mí como gobierno no me gusta un funcionario, yo lo declaro non grato y es mi derecho. Me lo da la Convención de Viena. Y un funcionario mío en otro país, si no es del agrado de ese país, se lo pueden declarar non grato. Ahora, otorgar o no una visa es derecho soberano de un Estado. Ahora, sabemos que estamos en una controversia, que están en una controversia, que no es justo, que no es correcto someter a una Corte de Constitucionalidad a resolver algo que es un derecho del Estado, otorgar o no una visa. Sabemos que hay en el fondo. Diputado, ¿quién va a resolver esta controversia entonces? ¿Será la Corte de Constitucionalidad? Voy a decir algo si me lo permiten. Adelante. La mayor parte de problemas que CICIG ha provocado es por excesos de sus funcionarios y de sus asesores, que han llegado a un tribunal a decir que el convenio entre Guatemala y CICIG es superior a la Constitución, y eso no es así y no lo podemos aceptar. Muchos de los desbordes, muchos de los abusos de poder, muchos ha sido por personal que golpean a un chico en una cancha de fútbol y no responden por esas lesiones, que son elementos de seguridad de CICIG. Muchos de los grandes errores cometidos por la Comisión Internacional es por sus funcionarios que escapan del control de su propio jefe, que es el comisionado, y que no les ha puesto un límite en sus funciones. El Estado de Guatemala tiene la facultad de decidir si un funcionario de estos se va o si queda, como lo tiene cualquier otro Estado soberano en el planeta. Ahora, diputado, ¿qué es lo ideal? Resolver vamos cerrando, por medio diputado. del diálogo la controversia. Bueno, vamos cerrando, diputado. Muchísimas gracias por su intervención. Queda clara la opinión del diputado Manuel Conde. Vamos a un corte, seguimos con este tema, SF, crisis y sí, cuando regresemos el análisis jurídico. Continuamos con esta crisis que parece llegará hasta la Corte de Constitucionalidad. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ASF, crisis y sigue. Estamos hablando de todo lo que ha acontecido esta semana, desde el martes, con la publicación de
Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se dice se revoca las visas de cortesía y que se da un plazo de 72 horas para que los 11 investigadores de la CICIG pues abandonen el país. ¿Qué va a pasar? Mañana viernes se cumple este plazo, ya hay acciones presentadas a la Corte de Constitucionalidad. Y para hablar de esto tenemos en el estudio al abogado Omar Barrios. Omar, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme. ¿Cómo ves el desarrollo de estos eventos? Ya escuchábamos al diputado la opinión que tiene, el Estado de Guatemala está respondiendo dentro del marco de sus facultades, pero ya hay acciones que plantean o cuestionan lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores está haciendo. Podemos hacer un contexto de lo que está ocurriendo y entender esto que ha pasado de martes para acá, jueves. Claro, lo que hay que tener presente ahorita para poderlo entender, porque cada quien va aportando sus ideas, es que pues, todos los que nos ven y nos escuchan se tienen que despojar de sus prejuicios ideológicos, de sus deseos, de sus anhelos, porque si no vamos al razonamiento de lo que está pasando, nunca le vamos a encontrar una ruta adecuada. Lo que está sucediendo aquí tenemos que partir del instrumento llamado Acuerdo de la CICIG, de una forma resumida. Guatemala pide una cooperación de Naciones Unidas. Esta se celebra en el año 2006, entra en vigencia en el 2007 y se incorpora. Este acuerdo tiene que tenerlo todos presentes en su hogar. Este acuerdo no es inconstitucional, pasó todos los filtros, Corte, Constitucionalidad, Congreso, Ejecutivo. No viola la soberanía de Guatemala, porque la soberanía es un concepto más enfocado al tema político. No hay ninguna violación a la soberanía. La soberanía Guatemala la administra y cuando Guatemala solicita y aprueba este acuerdo, pues esa porción de soberanía que Guatemala dejó que pudieran administrar, la está administrando dentro del marco constitucional. Entonces, esos son mitos. Aquí no hay ni inconstitucionalidades ni hay violaciones a la soberanía. Lo que posiblemente hay en las acciones de determinados funcionarios internacionales de la CICIG o del propio comisionado son actuaciones fuera del marco de su mandato. Eso sí, te lo puedo aseverar que sí hay. Pero sí tienen que empezar a diferenciar todos de las acciones equivocadas, de las acciones erróneas del comisionado y el personal internacional de CICIG, de la CICIG. O sea, la CICIG no es un problema para Guatemala, era una herramienta valiosa que venía a ayudarnos, pero no a combatir la corrupción, como dicen muchos, o a combatir, no. Ellos venían a desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que están en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994. Que otras le hayan querido dar un concepto a esas CIACs del 94, actualizándolas y haciéndolas ver, esa es otra historia. Pero esa es la función que todos tenemos que tener presente. Dentro de ese acuerdo se pueden dar contingencias como la que se dio el año pasado, que el presidente declara no grato al comisionado y que no es aplicable la declaración de no grato. Eso ya ni vale la pena discutirlo. Lo que sí es legal que hace el presidente es ir a presentar su reclamo por ciertas actuaciones. Eso es totalmente legal. Está dentro del acuerdo y está dentro del marco del Ejecutivo. ¿Y esto de las visas cómo lo ve? Usted, su opinión. Entonces, sí quiero que diferencien ahí los privilegios que tiene el comisionado, Iván Velázquez, de los privilegios o inmunidades que tiene los miembros del personal internacional de SIC. Son totalmente diferentes. Y la diferencia más grande que hay, que es la pregunta que hacía Daniel, es relativa a las exenciones. Entonces, tengamos presente que lo que pasó el comisionado Iván Velázquez, de negársele el ingreso es totalmente ilegal. Incumple el acuerdo de CICIG. Estamos incumpliendo el gobierno de Guatemala un mandato que aceptamos en el 2006 y 2007. Pero eso se soluciona en la vía diplomática. Si la Corte otorgó o no otorgó el amparo, esa es otra historia. Pero el mismo convenio te establece que si hay controversias, se solucionen directamente en Naciones Unidas. Eso en el caso del comisionado. Eso en el caso del comisionado. ¿Qué pasa con los investigadores Ahora, y abogados? Con los investigadores, la pelotita se vuelve al revés. Veámoslo así. Para el presidente de la República, para el gobierno ejecutivo, considera que el comisionado Iván Velázquez está actuando de forma indebida. Presenta su reclamo en Naciones Unidas y no le ponen atención. Ahora la pelotita la vas a ver al revés, porque ahora si el presidente estuviera actuando fuera del marco legal, o me corrijo, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del director correspondiente estuviera actuando fuera de su marco de actuaciones, tampoco es la vía de amparo, tampoco es la vía de exhibición personal, tampoco es la vía de quejas organismos internacionales. No, ahora le toca a la Secretaría de Naciones Unidas plantear su controversia con Guatemala. Yo creo que lo que empujó el presidente de la República o las personas que lo asesoran, porque él no creo que tenga la capacidad de pensarlo así, yo creo que las personas que lo asesoran sí, es, bueno, no nos pusieron atención con Iván Velázquez, pues ahora pórtate tú mal y a ver si ellos nos reclaman. La controversia que hay ahorita con los investigadores y con el personal internacional se soluciona tal y como establece el convenio, de forma directa entre las partes.
A ver, Omar, yo retomo un poco la idea que tenía Daniel y que le preguntaba al diputado Manuel Conde. ¿Qué tanto si no es que no le pusieron atención, sino que recibieron una negativa de parte de Naciones Unidas con el hecho de cambiar al comisionado Iván Velázquez, ya que vimos que el secretario pues lo confirma en el puesto? ¿No es entonces que no le hayan puesto atención, simplemente que recibieron una negativa y están buscando de qué otra forma afectar el trabajo de la comisión? Bueno, Daniel tiene razón, o sea, no sabemos exactamente los motivos, pero si vino el secretario y dijo, no, a mí me parece que Iván Velázquez está haciendo bien, entonces la solución, la controversia no tuvo ninguna solución, porque el presidente está diciendo, no lo quiero, Sí, y el otro está tuvo diciendo, sí lo quiero, y entonces si hay una controversia en materia diplomática, no se trata de yo impero con mi decisión, se trata de buscar una solución. Yo sí sostengo que el secretario Guterres es responsable de lo que tenemos. Él solo tenía que cambiar al comisionado Iván Velázquez, como también tenía la potestad de dejarlo. Pero yo siempre hacía un marco. Pensemos ahorita rápidamente si el secretario hubiera dicho, bueno, cambiemos Iván Velázquez, traigamos otro comisionado, sí seguiría funcionando. El presidente no tenía argumentos para atacarla como él supuestamente lo está haciendo ahorita. Hubiera sido otro contexto. Claro, eso es una ilusión, un sueño, no pasó, pero quisiera que analizaran ese marco, porque lo que estamos viendo es la reacción. Ojo, es un gobierno débil, es un gobierno que ya se va a ir, no tiene un potencial de apoyo, no tiene una estructura analítica que pueda darle un potencial. Entonces, con un gobierno tan débil, cualquier cosa va a hacer. Y lo que estás viendo es eso, va a ser cualquier cosa. Cuando dice que no tiene una estructura analítica, ¿a qué se refiere? Que la gente que está dentro como que no muy le atina. Yo te podría decir más o menos que por ahí, porque alguien que conoce derecho internacional, o que conoce derecho administrativo, o conoce derecho penal, no actuaría como está ahorita. No tiene sentido realmente accionar contra investigadores. Si de todos modos la titularidad de la persecución penal es del Ministerio Público. Estén o no estén esos investigadores, pero sí no hacen. Entorpece no, la acción. claro. O sea, y entonces, Daniel, al entorpecer, entonces sí caes en el artículo 11, que creo, a mi parecer, que podría ir. A ver, la única forma normal de terminar este convenio es que se venza, llegar al 3 de septiembre de 2019. Que ya lo ejecutó, ya usó esa carta el que también presidente se puede de la repetir, República. que también se puede Digamos, repetir. pero esa es la forma digamos, ya se normal. jugó esa carta. Pero Guatemala no puede interrumpirlo. O sea, Guatemala no puede decir, mañana ya no queremos. No, Guatemala tiene que dejar que se cumpla el plazo. Quienes sí pueden interrumpirlo, según el artículo 11, es la propia Naciones Unidas. Porque no están te lo leo dadas las textualmente, condiciones. te lo leo Pueda textualmente leerlo. para que todos lo escuchen. Artículo 11, literal A. La Organización de Naciones se reserva el derecho de determinar su cooperación, esta es una cooperación, inciso A, si el Estado deja de cooperar plenamente. Entonces, si viene el secretario y ve que el presidente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación, no quieren cooperar con la persecución penal, dice, bueno, me llevo mi CICIG. Aunque no creo que Guterres caiga en ese error, no creo que caiga en la trampa. No, Lo que estamos viendo es una opción de poner a discusión, que el secretario llame al presidente, llame a su canciller y diga, bueno, sentémonos. Así como el presidente le pidió sentarse a él para discutirlo de Iván, ahora le toca al secretario de Naciones Unidas como titular de la cooperación de lo que es CICIG. No, él no es el responsable de CICIG, porque se lavaron las manos en el convenio. Claro, considerando que no es un organismo, o sea, Naciones Unidas nos mandó algo de que lo algo que nunca... semiautónomo. Pero lo que sí dice es, el secretario es el que designa al eso sí, comisionado. eso Esa sí, es la parte. eso Yo sí. lo que creo, digamos, aquí hay todo tipo de interpretación política, y en política es muy difícil establecer qué hubiese pasado sí o de alguna manera contemplar todas las aristas que tiene algo tan complejo, digamos, unas relaciones de poder tan complejas como las que estamos viendo en Guatemala, que dentro de unos años seremos capaces de verlas con mayor perspectiva y profundizarlas teóricamente y demás. Yo soy de los que cree que si en el momento en el que se pide la salida del comisionado, el secretario hace caso al presidente con las razones que el propio secretario, y estoy totalmente de acuerdo con él, considera que son banales, digamos, y cuando ves el discurso de Jimmy Morales en Naciones Unidas es una cosa bastante triste que se ponga a hablar de una trifulca de fútbol, que se ponga a hablar del caso de los Bitcoin, que se ponga, o sea, como llevar eso a la Asamblea de Naciones Unidas me parece algo bastante terrorífico. No le hace caso, como el niño este se está quejando. Si le hubiese hecho caso, hubiese por esas razones tan débiles, hubiese cambiado de comisionado, entonces el nuevo comisionado siempre sabe que su cabeza depende de que el presidente haga berrinche delante del secretario. Y eso en relaciones de poder, porque eso es ante lo que estamos, relaciones de poder, es algo muy peligroso. Entonces lo que hizo el secretario fue mantenerse firme y por supuesto Iván Velázquez va de salida. Iván Velázquez no es importante.
al final, en el gran esquema de las cosas. Pero no Iván estamos Velázquez, arriesgando las Iván investigaciones. Velázquez, pero Iván Velázquez sí es importante. y Iván Velázquez, yo me estoy hablando en el Sí. esquema general de las cosas como país, digamos. Usted tiene hijos, ¿verdad? ¿Tiene Sí, hijos? claro, Yo claro. tengo hijos. Vamos a estar aquí los próximos 30, 40 años, si la salud Dios te oiga. nos acompaña y demás. Iván Velázquez no. Iván Velázquez va de salida. Aquí los que nos quedamos en este país, los que tenemos que Oh, ya te construir entendí. este No, país, la línea de somos tiempo. nosotros. El punto es, La línea de tiempo. Iván Velázquez se va, sí o sí, pase lo que pase, el septiembre de 2019. Yo estoy convencido de eso. O sea, Iván Bueno, Velázquez, además, estoy convencido que Iván pero, Velázquez Daniel, sabía que su contrato se terminaba ahí pero, y ya Daniel, busca entonces, nuevos horizontes. El No, 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 objetivo pero ahí son sí los hay que acotar procesos y algo. las investigaciones, entonces. No, 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 Lo que no, se busca no, dañar son los no, no. procesos y Hombre, las yo investigaciones. creo que está muy, Interrumpir eso. yo creo que está muy No, no. claro. Vamos a ver, ¿qué es la pregunta que yo le hacía a esta bastante tediosa y excesivamente larga, si te digo la verdad, Ben, entrevista al diputado Conde? Me hubiese gustado más tiempo hablando con el licenciado que ese argumento circular que se manejaba el diputado. La verdad es que cuando uno ve la acción y la tienes que interpretar, no si tienes razón jurídicamente o no, la tienes que interpretar políticamente, si ya dijiste que no vas a renovar CICIG y te vas a mantener firme en eso, CICIG está de salida, el comisionado está de salida, todo ese proceso está de salida. ¿Para qué tienes que afectar? No digo disminuir, no digo eliminar, no digo afectar determinadas investigaciones con estos investigadores. Yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué. Y esa es la razón política que hay que, Yo te voy a decir por qué. la que hay que pensar. La razón sencilla por la que Iván Velázquez se tiene que quedar hasta el 3 de septiembre de 2019 a como dé lugar para el secretario, para él y para CICIG, es que no pueden permitir que venga otro comisionado a destapar todas las aberraciones que ha hecho la CICIG. Esa CICIG se tiene que terminar con el comisionado Iván Velázquez para ocultar todos los graves errores que han cometido. Hay que diferenciar las actuaciones correctas del personal y las actuaciones incorrectas. No se puede dar Naciones Unidas el lujo de que venga un comisionado independiente, un fiscal de carrera de otro país, a encontrar los destrozos legales que ha hecho CICIG. No pueden. Ellos tienen que terminar con Iván Velázquez. Ya. Puede ser que parte de también interrumpir esto es que Naciones Unidas le venga a poner atención. Pero sí quiero ser justo Pero en esto esto. es una conspiración de... O sea, Por perdón. favor. Si seguimos esa lógica, es una conspiración entre Iván Velázquez y Jimmy Morales. O sea, están conchavados para verdaderamente yo no iría terminar por ahí, CICIG. yo no iría por ahí, yo no iría por ahí. Yo te diría que lo que tenés aquí es un grupo de corruptos de baja monta administrados por corruptos de gran trayectoria contra un grupo que está utilizando el poder punitivo nacional e internacional para generar impunidad. Esa sería mi conclusión principal en esta tarde. Vamos al corte y regresamos con más la etiqueta SF Crisis CICIG. Luego de la pausa seguimos hablando de las expectativas y los escenarios para mañana que se vence el plazo de las 72 horas. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Crisis CICIG. Para mañana se tiene contemplado que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad analicen los temas relacionados a CICIG. Licenciado, ¿qué va a pasar en eso? Vamos a escuchar Pero yo un quiero nuevo contestar pronunciamiento. porque la última, perdón, Ben, la última intervención fue del licenciado y yo quiero decir A ver, sobre una la última intervención interesante teoría, de Daniel. La Vamos, Daniel. interesante teoría que Otra. tenía el licenciado de que todo esto es para finiquitar y que no haya otro comisionado, creo que falla en lo que nos vamos a encontrar y lo vamos a ver en el próximo 2019. Y es que viene ya esa figura del adjunto, no es una figura que vaya a darse simplemente un carácter Que la tiene que elegir el representativo. comisionado y las Naciones Unidas. Sí, en última instancia Naciones Unidas y el secretario, fundamentalmente, pero sí parece que está propuesto por el mismo Iván Velázquez. Pero no va a ser una figura menor, ni va a ser una figura administrativa, como la que existe ahora. No va a ser una figura de gestión, va a ser una figura fiscal. Entonces, la idea, al final, y lo que vamos a ver en 2019, siempre y cuando no hagan alguna burrada nuestros estimados amigos del Ejecutivo, es que la figura de Iván Velázquez, que es lo que yo estaba diciendo, la figura de Iván Velázquez va a ir desapareciendo, el poder de Iván Velázquez, vamos a decirlo así, va a ir menguando día a día y la figura de este comisionado adjunto va a ir creciendo día a día. No, eso no. Y la figura que va a venir, lo va a ver usted, licenciado, la figura que va a venir con esa intención, va a venir con ese peso. No van a traer a alguien para simplemente gestionar, administrar. Pero para o los hacerse últimos fotos. meses. Bueno, quedan 9 meses, digamos, desde enero hasta septiembre. Puede haber perfectamente un proceso así y todo, obviamente, con la intención de que una vez fuera Velázquez de la ecuación, pero en los términos en los que no se dé la sensación
de impunidad o de que el Ejecutivo puede decidir hacer berrinche y sacar a los comisionados que están haciendo cosas que no le convienen al Ejecutivo, o sea, que les resultan incómodas. Y eso políticamente sería de una enorme, o daría una enorme debilidad a la comisión si le das esa clase de facultad política al presidente. Creo que al final la intención es, una vez que estás saliendo, yo te vendo la idea, renueva, sí, porque tú ya ganaste, entre comillas, Iván Velázquez. No, Esa es la jugada política. Eso no es posible. Ya está. Eso no es posible A ver, porque licenciado. el comisionado adjunto es una figura que no existe. A ver, secretario de Naciones Unidas y todo el mundo se ha imperado de que nos vamos a sujetar al acuerdo de la CICIG. Y el acuerdo de la CICIG solo te tiene comisionado, secretario y personal internacional. Un comisionado adjunto, aunque se pusieran de mutuo acuerdo el gobierno guatemalteco y el secretario, no tiene ninguna validez en Guatemala, porque todas las decisiones de CICIG se sujetan al propio acuerdo. Para eso tendríamos que modificar el acuerdo original, pasarlo por opinión consultiva, pasarlo por el Congreso. Ese famoso comisionado que Daniel sugiere, que sería bueno realmente que venga, en ese sentido tiene razón Daniel, no va a tener ningún poder. Lo único que va a hacer es como paliar la crisis que está sucediendo. Podrá venir el fiscal más importante que quieran, pero no tiene ninguna decisión ni ninguna injerencia. Aquí el único que tiene autoridad es el comisionado Iván Velázquez y no está en Guatemala. Si fuera así, realmente sería más sensato que el secretario de Naciones Unidas perdiera el orgullo y dijera, bueno, quitemos a Iván Velázquez y pongamos a un comisionado poderoso a que venga a hacer el cierre. Veamos Por lo la tanto, figura del comisionado. Solo para terminar, Si el comisionado... Voy a terminar y tú me explicas. No tiene ninguna función. Solo quiero acotártelo. Dentro del acuerdo no existe esta figura. Si la quieren crear, no es posible incorporarla. Dale, A ver, Daniel. No, pero no nos pongamos tan legalistas, hombre, esto es política. Pero si es por legal, favor. es legal, Esto el acuerdo política. sigue legal. Ya ha habido comisionados adjuntos y es una cuestión de pesos, vamos a decirlo así. De hecho, parte de la CICIG reformada que se habló en el Senado de Estados Unidos, que por cierto, hoy ha sido un día muy negativo para CICIG, digamos, en el Congreso, porque ha habido varios senadores que se han, en el Senado, perdón, ha habido varios senadores que se han mostrado muy claramente a favor del gobierno y en contra de CICIG, fruto de una serie de lobbies que ya hemos hablado bastantes veces, y yo creo que sobre todo en el ámbito del caso de los Bitco, que están metiendo presión para que se modifique, digamos, y lo dicen muy claramente, además, dicen, si no sentencian como yo quiero, se van a enterar en la comisión, como si los jueces, digamos, no sé qué tal les va a salir esa estrategia. Pero bueno, mi punto es, cuando tú ves a una institución como CICIG y la ves políticamente y no en plan si hay o no hay una figura y qué funciones tiene, lo que sí puedes hacer, sobre todo teniendo en cuenta que el otro está fuera, se le puede generar como un valor adicional a la figura de ese comisionado adjunto, no porque esté legalmente en el artículo 3 del convenio del 4 o del 5, sino porque políticamente la gente empieza a mirar a ese comisionado como alguien que tiene más peso que el comisionado que está fuera. Y eso se puede manejar, insisto, comunicacional y políticamente. Ahora, ¿crees que la valoración de CICIG es la misma de inicio de año, luego de todo lo que ha ocurrido, Daniel, la salida, la valoración del trabajo de CICIG? ¿Cómo? ¿En la ciudadanía? Sí. La evidencia que tenemos, si alguien tiene mejor evidencia y no valen los sondeos de Twitter, es que CICIG sigue siendo una institución muy bien valorada por el guatemalteco. Pese a que el comisionado está en el Mira, exterior. hay una encuesta, solo te pongo un ejemplo, hay una encuesta que se ha manejado internamente en determinados círculos, que es una encuesta para la ciudad capital, para los resultados de la ciudad capital sobre todo, donde en esa misma encuesta aparecen muy altos las intenciones de voto de los candidatos que están alrededor del unionismo, lo cual te hace pensar que es el unionismo el que ha mandado a hacer esa encuesta y que es en ese ámbito, no digo si están bien o mal esos resultados, pero en esa misma encuesta te habla de un 80% en la ciudad capital de apoyo a CICIG, entre excelente y bueno, en esa misma encuesta. Entonces yo creo que eso es muy consistente con la POD, muy consistente con Gallup, muy consistente con un par de otras encuestas que han salido mucho más rápidas y focalizadas, que te dicen que el apoyo a CICIG está más o menos en torno a un 65, 70, 75%. ¿Qué vamos a ver en las próximas horas? ¿Los magistrados van a decidir o darán largas? Bueno, yo cerraría la oportuna opinión de Daniel con la primera respuesta que te voy a dar esto. La CICIG no la podemos analizar políticamente. La CICIG es un ente que se creó internacional y diplomáticamente. Inclusive la propia Carta de Naciones Unidas excluye la posibilidad de que un ente de Naciones Unidas pueda participar en el ámbito político. No podría perseguir delitos políticos, no podría perseguir acciones como impulsar reformas constitucionales, aunque lo hayan intentado hacer. O sea, no es en el marco político que actúa. La misma Carta de Naciones Unidas, que es el primer instrumento que citan los considerandos de CICIG, excluye la posibilidad de que cualquier organismo o cualquier ente tenga injerencia en el marco político de un Estado. Ahora,
Si lo que se refiere a Daniel es verla políticamente para la sociedad, para la situación ciudadana, pues ahí Daniel tiene toda la razón. Afecta Yo creo que las sigue relaciones teniendo... de poder, por lo tanto es política. Bueno, lo que pasa es que no afecta a las relaciones de poder porque CICIG no viene a tocar las estructuras funcionales jurídicas. Hay que diferenciar la estructura funcional jurídica de un presidente electo, de un vicepresidente, un ministro, a venir a investigar la impunidad o las comisiones de hechos ilícitos que puedan haber. Pero ¿qué pasa cuando esos casos tocan a directamente a esas políticos figuras de alto nivel? Son casos que afectan las relaciones de poder y por lo tanto son casos políticos. Estás equivocado. No se persiguen políticos. Políticamente no puedes perseguir a nadie. Los políticos no tienen responsabilidad penal. Persiguen a los funcionarios públicos que estén inmersos en su responsabilidad civil o penal en el actuar. El actuar político no es sancionable ni perseguible penalmente, Daniel. Licenciado. Son dos cosas diferentes. La pura ciencia política. Claro, las relaciones de poder. Algo como lo que ha hecho CICIG de 2015 para acá ha alterado todo el ámbito político. Bueno, CICIG no existe desde el 2005, existe desde el 2007 desde 2015. para acá. Desde 2015. Para acá, perdón, dije 2015. No solo para corregirte ahí con la idea. Muchas gracias por la corrección, licenciado. Me corrijo 2015 para acá. Lo que ha hecho de 2015 para acá. Te vuelvo a dar la respuesta, Daniel. Algo que ha alterado todas las relaciones de poder. Y por lo tanto, hay una lectura a todo esto que tiene que ser necesariamente política. No me diga que porque en el artículo 4 de no sé qué cosa no dice no se puede hacer una lectura política. Yo soy abogado y tengo que citarle a Daniel la norma. Si tú dices, no me vengas a citar el artículo, no te lo puedo dejar de hacer, Daniel, porque las actuaciones son en base a la ley por el mismo principio de legalidad. Ni CICIG ni nadie se puede salir del principio de legalidad. Pensad tal vez momentáneamente que tenés un gobierno transparente, honrado y que nunca cometió hechos ilícitos. Pues la persecución sería hacia otro enfoque. Pero la persecución que se realiza contra funcionarios públicos por actuaciones no afecta las relaciones de poder en el sentido estructural del Estado. Cualquiera, ¿se acuerdan Alfonso Portillo con las famosas transferencias presupuestarias? A él no se le persiguió políticamente, a él se le persiguió en su funcionalidad como jefe de gobierno, en el ámbito administrativo. Las relaciones políticas solo se pueden administrar o se pueden afectar realmente cuando vas a golpear las estructuras funcionales del Estado. Pero si tú bajas a Jimmy, colocas al vicepresidente. Si quitas al vicepresidente, coloca a otro del Congreso. O sea, el funcionamiento político no se va a ver afectado estructuralmente al Estado. Ahora la utilización de ese poder político para protegerte de investigaciones... Eso sí, el poder político puede ser mal utilizado, pero tú no le puedes deducir la responsabilidad política más que a los ministros de Estado vía interpelación. Todas las responsabilidades que le deduzcas al presidente, a los ministros, a los diputados, a quien quieras dentro de la administración pública es en su calidad de funcionario público. Lo que pasa es que se confunde mucho la investidura de un sujeto. Yo quiero que todos cuando vean a un ministro de Estado, ustedes ven políticamente a un servidor público, administrativamente ven a un funcionario público, laboralmente ven a un trabajador del Estado. Lo que pasa es que en el discurso político o en la ciencia política, como bien dice Daniel, se oye muy bonito, la estructura política se rompe, el orden constitucional se afecta, pero en el marco legal jurídico no. CICIG vino a perseguir procesal y penalmente a ciertas personas, las que estuvieran inmersas dentro de la CIAX o dentro de la impunidad. Son acciones penales dentro del marco de la legalidad. No dentro del marco de la política. La política no puede golpearse desde la parte penal o desde una cooperación internacional. Está bien. Le vamos a pasar un par de manuales de ciencia política, mi estimado, para que... Yo te voy a pasar la Constitución comentada para que le des una repasadita y profundizas un poquito más en ese tema. Creo que va a haber un intercambio de libros y eso es muy bueno, que haya intercambio de literatura acá. Vaya afirmaciones sobre qué es relación de poder que nos ha dado el licenciado hoy. Lo que yo quiero es llegar al punto de mañana... La Corte va a dar a conocer algo, posiblemente. Correcto. ¿Qué va a suceder? ¿Se van a cumplir estas 72 horas? ¿Qué va a pasar con el personal de migración? ¿Va a ejecutar esta orden? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Dos temas. El Ejecutivo no puede ejecutar ninguna expulsión directa, porque este planteamiento no se lo pueden notificar a los funcionarios de CICIG. Recuérdense que el personal de CICIG viene desde una protección internacional que emana de Secretaría de Naciones Unidas. En todo caso, si quisieran expulsar a un investigador o a un mandatario, la comunicación no es ni con ellos, la comunicación es hacia Naciones Unidas. A quien el gobierno en todo caso le tendría que hacer la advertencia es al comisionado Iván Velázquez, pero como no está, se la tiene que dirigir al siguiente autoridad del comisionado, que viene siendo la Secretaría de Naciones Unidas. Una publicación en el diario oficial o mandarles a notificar personalmente no tiene ninguna validez. Entonces, número uno, todas las actuaciones que están viendo del Ejecutivo no se podrían materializar. Lo sujetaría a responsabilidad penal, no política, sino que a responsabilidad penal se hace una actuación. Eso nos lleva a ver si se realizan acciones de amparo o de cualquier otra acción, posiblemente la Corte de Constitucionalidad actúe correctamente y resuelva.
según el acuerdo 1-2013, el auto acordado 1-2003, yo no tengo la competencia para conocer contra un director de Relaciones Exteriores. Admito a trámite el amparo y se lo envío al tribunal competente, que es una sala de Corte de Apelaciones. Lo mismo pasaría en la Corte Suprema. Con lo que hemos visto antecedentes, puede ser que se les ocurra otorgar un amparo provisional, pero realmente no se puede expulsar a este personal hasta que el gobierno no resuelva la controversia que acaba de emitir con Naciones Unidas. Lo mismo, como no pudieron Naciones Unidas quitar a Iván Velázquez, pues tampoco el presidente puede quitar al personal. Esa se tiene que resolver en la vía diplomática. Ahora sí, démosle la palabra a Daniel. Por Daniel, favor, conclusión, sí. Daniel, breve, por favor. Miren, yo creo que al final tenemos que ver también la CC como un ente que está sujeto a vaivenes políticos, a influencia política. Es la realidad. Una vez más, entendida desde las relaciones de poder y no desde la concepción legalista que nos ha expresado aquí el licenciado. Conclusión, y en ese proceso, yo creo que hoy lo que ha pasado en el Senado de Estados Unidos quizá le pueda dar a los miembros de la CC no tanta seguridad, y si algo, yo creo que lo único que dijo con sentido el diputado Conde fue que la CC está sintiendo muchísima presión en estos momentos, en este proceso. Sí. Entonces, en esa presión que está sintiendo la CC, tiene que verse de alguna manera acuerpada, sobre todo el famoso 3 contra 2 que hemos visto en los últimos tiempos, y con lo que ha pasado hoy en el Senado de Estados Unidos, que ha sido especialmente virulento y quizá el discurso anti-CICIG más claro, no sé hasta qué punto vayan a optar más que por un amparo provisional o por tirarse directamente. Sería saludable para todos. Y es tirarlo la pelota hacia adelante, dejar que pasen las vacaciones, esperar que no se le ocurra ninguna ocurrencia extraña al Ejecutivo en esta o ahí sí me voy a atrever a interrumpir a mi amigo Daniel. Lo que acaba de decir Daniel es bien sensato. Que no se le vaya a ocurrir, digo textualmente, Daniel, al Ejecutivo alguna tontería de violencia o de intentar sacar a ese personal. Porque ahí sí sería un problema asume responsabilidades legales el Estado. Eso, perdón interrumpir, Daniel, solo es para connotar lo que estás diciendo. Que no se le vaya, eso sí sería nefasto. Entonces, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Solo eso, Dale, ven, tiras la pelota hacia adelante, llegamos a enero tiene otra clase dinámica de escenario político. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Omar, por esta conversación interesante. A ustedes, muchas gracias. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.